Matutina 2015 para dama y caballero, pero tem Dios tem cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz mainta, bota clapa escucha que con Dios timpa bisabu awe. A mí también está claro. Hoy nos está 8 de abril 2015 ya razón. Y para hoy, el título de nos devocional está Tempo que no estaba de tin rey na Israel. Laga nos comenzar con palabra de oración. Tata de amor nos temamos danke Señor para adelantarnos con vida. Hoy me inta. Danke para bonita mainta. Danke para fieldad. Danke para bonita naturaleza. Danke Pai solo que te sale quima riba nos. Danke Senhor para turba maravilha nan. Papi conosco a meinta nos te rogabo en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación ta guardo allá en el book de Jueces nan capítulo 17 versículo 6. En el día nan no estaba tin rey na Israel. Cada gente estaba tahasi lo que estaba bon den nan mes vista. Sin embargo, la historia brillante y providencial de conquista de Canaán halaga algún sombra que hace alguna determinación doloroso de la siguiente historia. En su palabra de despedida, Josué a reconocer que Dios acorre con una nación grande y poderoso, pero que ainda estaba en algún que no mestera bringa contra y controlar sin hacer ningún sorto de alianza con él. Si no hace ese, Josué avisa en el book de Josué capítulo 23 versículo 13, sabe con seguridad que el Señor vuestro Dios lo no sigue corre que nación aquí for de vosso delante, manan lo ta un lazo y un trampa pa vosso y un zwip na vosso costilla y sumpinha den vosso wo, te ora vosso perece for de riba e bon terra aquí que el Señor vuestro Dios adona vosso. Desafortunadamente, después de muerto de Josué, el tribunal no actúa más como un solo pueblo. Más pronto, el cananita nan a descubrir la debilidad de esnan que invadir y dominar. Así la triste historia comienza de tiempo de juez. Una historia de negligencia y batalla para conquistar esnan con sobra. Una historia de anarquía y de lo que es más peor ainda, una historia de idolatría, mezclando con y pérdida de nan fieldad na alianza con nan ahasi con nan Dios. La palabra nan de Josué aguardo cumplir literalmente y el pueblo nan a dominar y tormentar nan. Israel arroga de arrepentimiento y ahora en a diferente ocasión Señor alanta for de entre esnan que ainda queda fiel a Dios. Señor alanta un juez of un líder para liberar y donar ayudanza. Ta bon kla un viaje más que victoria y triunfo de fe y intervención milagroso de Dios nota permanente. El pueblo de Dios me estará manteniendo fieldad y está en constante estado de vigilancia. Pero al contrario, la gloria de ayer abira el desastre de hoy. Pica y apostasía a preocupar el Tata Celestial que timbia te permitirnos sufrir las consecuencias de nos error, no como una venganza, pero de tal manera que nos por vida nos cara na den ruego pa perdón y ayudanza. Dice aquí, el buque de juez da un testimonio innegable y convincente.
Mi querida dama y mi querido caballero, palabra de Dios te avísanos en el buque de Proverbio capítulo 14, versículo 12. Haciendo lo que boque, no necesariamente te camina de más seguro. También para obedecer a Dios y su palabra, no lo olvida ese, láganos reza. Tata amoroso, no se comprende que como quiera avisarnos a emenda, no la haga con nos por confiar de nos propio camino. Ayúdanos para nos por así lo que está bon tengo vista. Danos oración en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, me quiero desear un feliz día y corda así lo que está bon ten vista de Dios. De mañana, con Dios su poder. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios ten cielo, un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.